y también pues sobreexplotada, podríamos decir, actualmente por el discurso en los medios. Creo que podemos considerarla en muchos sentidos una metáfora que de manera estricta nos remite, sobre todo a los que tenemos como una formación antropológica, a formas muy básicas y rudimentarias de socialización. Entonces, bueno, lo que planteamos es que realmente mucho del discurso de los medios para referirse a los grupos juveniles se ha enfocado en hablar de tribus. Cuando estas tribus también dentro de un contexto de una sociedad postindustrial pues tendrían como una simbolización muy negativa en cierto sentido, pero claro, todo esto pues habría que discutirlo, sentarse, discutir con otros académicos que han estado trabajando las cuestiones de los jóvenes. Lo que sí vemos es que en la actualidad existen también, se han ido esbozando nuevas categorías que podrían tener como más sentido y también más correlación para poder emplazar al tema de estudio. Podríamos hablar de conceptos que no son nuevos, también vienen desde los años 90, culturas juveniles, culturas alternativas o emergentes, que también eso va ligado mucho a la cuestión de los movimientos sociales, o bien otro concepto que empieza a aparecer dentro de muchos textos es esto de las culturas sociomusicales, que podría ser una forma de agrupar, por ejemplo, los estudios para el caso del J-Pop, del J-Rock o de la J-Music en general. O sea, ahí habría como un elemento porque además se ve como que todas estas culturas pues tienen ciertos elementos en común, hay una autodescripción y sobre todo pues son comunidades de sentido, es decir, están juntos porque ellos quieren estar juntos y sobre una base generalizada. Ahora, pasemos a este término de lo otaku, que creo que, bueno, a muchos de repente les brinca, en algunos países les brinca más, en otros les brinca menos, y bueno, vamos a hablar un poquito de esto. Por su parte, bueno, ha sido una forma como de poder agrupar en muchos sentidos diferentes estilos que se desprenden de estas manifestaciones culturales de origen japonés, aunque también, bueno, decíamos, es un punto de discusión. Vamos a citar aquí a Ian Condry, que dice que utilizamos muchas palabras para discutir los pequeños mundos culturales en contraposición con los grandes mundos culturales, y todo esto a partir de oposiciones binarias. Ponemos de un lado a la subcultura, o como le queramos llamar, contra el mainstream, al fanático versus lo popular, al nicho contra la masa, al otaku contra lo pop. Cada una de estas oposiciones binarias con sus asociaciones, ventajas y pues por supuesto también escollos. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, el concepto de otaku simplemente refiere a un fan del anime que se toma muy en serio su papel. En muchos de estos diccionarios, textos, vamos a encontrar esta significación. Sin embargo, si nosotros nos vamos a Japón, pues el concepto aún es más complejo, puesto que existe de raíz una visión contrapuesta. Por un lado, pues está como este personaje geek o friki, cuya conducta oscila entre lo antisocial, los hábitos extraños, como toda esta connotación negativa, que además, bueno, de esto se han servido mucho los medios para descalificar a las subculturas o a las culturas juveniles. Aquí podríamos pensar todos estos escándalos que se hacen, por ejemplo, en los años 80, con Tsutomu Miyazaki, que bueno, fue este asesino serial de niñas, que lo primero que sale en la prensa en ese momento es que él es un seguidor ferviente y coleccionista de manga y de anime. O sea, bien podría haber sido un profesor universitario, pero no iban a decir todos los profesores universitarios tienen tendencias a convertirse en asesinos en serie, ¿no? Entonces esto pues marca también mucho a esta subcultura. Y bueno, también el caso de Tomohiro Kato, que bueno, fue un sujeto de 25 años que de repente se plantó en la calle de Akihabara, que es donde se vende y se circula toda esta producción del otaku, y pues de pronto apuñaló a 18 personas, varias de estas murieron, y decían, pues claro, es que era un friki, era un antisocial, y todo esto se utilizó como para darle una valoración negativa. Entonces, bueno, eso sería por una parte. Por otra parte, pues en Japón también se reconoce la visión o la imagen positiva, porque todo esto va orientado a este futuro postindustrial que ha contribuido a que Japón tome una fuerza global a partir de los productos que distribuye en otras latitudes. Entonces, allá en el campo académico, porque bueno, nos ha tocado estar
en algunas situaciones y discutir con otros académicos, no se ve tan mal utilizar el tema o el título del otaku, pero para algunos de los fans, de los seguidores, sí, por toda esta denigración que se ha hecho a partir de los medios. Digamos que en el caso de América Latina y de México, pues el término se adapta por lo general más a la visión norteamericana. Habla de alguien que es conocedor del manga, no solamente es un coleccionista que tiene una enfermedad de acumulación, sino realmente, bueno, algo que se valora mucho dentro de esta cultura es el conocimiento de las cosas, conocer los autores, conocer las piezas, conocer todos los elementos de pe a pa. Y hemos preferido en esta ocasión su uso también para tener una precisión más allá de referirnos solamente a un fandom, porque también, bueno, mucha gente se refiere al fandom, pero el fandom habla de todo, desde el que colecciona tarjetas de béisbol hasta cualquier otro pasatiempo que va mucho más allá de esta cultura japonesa contemporánea. Sobre todo, bueno, lo utilizaríamos también, este término del otaku, porque en México muchos de los jóvenes y algunos no tan jóvenes que se adscriben a esta corriente, también lo reconocen como un elemento autodescriptivo y de identificación. Y esto pasa también en términos conceptuales con lo friki, o sea, puede ser un concepto que tenga una significación peyorativa, pero nosotros le podemos dar simbólicamente un revés. O sea, lo friki tiene también un origen tremendo, o sea, ustedes recordarán esta película de los freaks, una película clásica que mostraba una de las características que tenía, pues eran personas que trabajaron en los círculos durante los primeros años del siglo XX y pues era como exhibirlos, ¿no? Con sus defectos y sus rarezas y todo esto, la extrañeza. Entonces de ahí sale lo freak y se desprende lo friki. Lo friki es un abanico mucho más amplio porque no solamente centraría o ubicaría las culturas a esta cultura japonesa, sino cualquier otra cultura juvenil. Pensemos en Star Wars, en acumuladores de, como decíamos, o coleccionistas de tarjetas de béisbol, fans de la música y muchos otros elementos más. Entonces lo que hacen muchos de estos, o muchas veces pues nosotros nos adscribimos o autoadscribimos como frikis, ¿no? Lo mismo pasa con los nerds y con los ñoños, y o sea, sí, han utilizado estos conceptos para devaluar a la gente, pero la gente le da un revés al poder autoasignarse con estas significaciones. Lo que vemos en el caso de México es que, bueno, y tiene que ver con toda esta reconfiguración global que se da en los años 80, vamos a poner una imagen más agradable. Lo otaku empieza a rebasar esos límites de Japón para extenderse hacia otras latitudes del orbe. Primero, ¿cómo llega? Pues nos llega, particularmente en el caso de México y de otros países de Latinoamérica, a través de las series televisivas, de las historietas, más tarde por el cine y por los videojuegos, y durante la década siguiente pues ya se populariza a partir del uso intensivo del Internet. Aquí el espacio virtual en los últimos años pues es fundamental porque, sirviéndose de toda esta inmediatez del flujo de información, se ha configurado también como uno de los principales puntos de encuentro de todos los tipos de fandom, procedentes de distintos países también. Y a partir de la conformación, a partir de esto se da la conformación de comunidades virtuales que comparten no solamente la afición y el conocimiento sobre las distintas modalidades del otaku, sino que también son capaces de participar de manera muy intensa en este mundo paralelo de fantasía, con el diseño de historias, de personajes, disfraces, dibujos e incluso filmes que son producto de su propia creatividad. Es decir, una característica que tiene un gran sector de la gente que participa en este espacio es que también es capaz de crear. No solamente es un receptor pasivo de las series televisivas, sino en un momento dado dice, pues yo quiero hacer una serie televisiva, ¿no? O yo quiero hacer una historieta, un cómic, o mi propia historia, o me quiero hacer mi propio disfraz. Entonces, en ese sentido, pues esta cultura tiene esa característica en principal: no se reproduce todo, ni se hace como este canal de comunicación de receptor pasivo, sino que realmente pues hay una interacción de ida y de vuelta, un flujo, un diagrama de flujo que va muy claramente desde la emisión hacia la recepción.
Aquí me voy a permitir citar a una persona que, bueno, para nosotros como círculo de estudios de subcultura japonesa en México es muy importante. En un momento más lo voy a decir por qué. Él es Álvaro Hernández, es un egresado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia de la carrera de Etnología. Él dice en su trabajo que claramente la cultura otaku ha rebasado los bordes de la industria japonesa y se ha vuelto por estrategia y por necesidad un representativo más de la cultura japonesa en el mundo. Esto lo dice desde el 2009, lo cito desde el 2009. Lo que vemos aquí es que el contacto con las culturas juveniles japonesas en México se propicia de manera muy temprana y digamos que casi accidental. A partir de los años 70 y 80 se da la introducción a nuestro país de diferentes series televisivas de anime. Supuestamente eran para niños, pero si las analizamos ya con el tiempo, pues digo, cualquiera que haya visto Remy se habrá dado cuenta que de infantil pues no tenía nada. Si era la historia realmente de un niño en una situación bastante vulnerable, pero pues si nosotros como niños lo veíamos, pues las temáticas muy fuertes, ¿no? Que si Capi se moría y que si Corazón, sí, no, era llorar todo el tiempo. Entonces realmente, y bueno, también se juegan otras cosas. Si hacemos un análisis actualmente, pues había explotación infantil y había un montón de trabajo infantil y un montón de cosas ahí presentes, ¿no? No se digan los dramas de Candy Candy, valdría la pena hacer un análisis profundo. También Astro Boy fue una de las primeras series en llegar por acá. Esto va a familiarizar la mirada de los mexicanos con la estética de los dibujos animados japoneses y con sus historias. Pero en aquellos años, pues, digamos que todo esto se da de una manera mucho más mecánica. O sea, nadie dice, pues voy a ver anime, ¿no? Más bien, pues era lo que había en la televisión, lo que se transmitía y pues lo que teníamos, sobre todo muchas de las personas que no teníamos una televisión por cable. La conformación del fandom como tal se va originando ya décadas después. La podemos ubicar ya hacia la década de los 90, de los años 90, cuando abren sus puertas en México, en la Ciudad de México particularmente, distintas tiendas especializadas en la distribución de cómics que ponen al alcance del público conocedor productos que con el tiempo se van a convertir en objetos de culto y de colección. Muchos proceden de la tradición norteamericana de historietas, que también, bueno, es una tradición muy larga, y otros más pues del país del lejano oriente. Estos lugares, las tiendas, algunas con unas dimensiones tremendas. O sea, Comic Castle era una tienda enorme, o sea, eran no me acuerdo si eran 3 pisos, pero era una tienda, no, eran 2 pisos al menos. No, era hacia arriba. Sí, tenía escalera. ¿No era Comic Castle? No, eran 2 pisos. Las dos tenían 2 pisos. Sí, te lo juro. Te lo juro. Pero bueno, es un dato que se puede corroborar. Yo la recuerdo como una tienda gigantesca, así, gigantesca, enorme. Y bueno, muchas, y muchas otras mucho más pequeñas. O sea, una evolución de tiendas de muchas dimensiones, algunas de cómics usados, otras de cómics importados, sobre todo, de mucha novela gráfica. O sea, empiezan a venderse también muchas tarjetas. En aquel momento pues todavía no existía el DVD, pero bueno, llegaban por ahí los VHS, entonces empieza a traerse acá mucho material importante. Y esto unido también con estos centros de reunión para aficionados, como la organización de las magnas convenciones. O sea, recuerden obviamente la MESIF, la CONCA y la MOLE, pero pues en el caso de Japón, la TNT pues hasta la fecha tiene un papel único, ¿no? Realmente la gente en Japón se asombra del rol que tiene la TNT para la Ciudad de México. Muchos visitantes en distintas ediciones que se han realizado de manera periódica. Con el transcurso de los años también hemos visto presenciar este fenómeno en lugar de desvanecerse como muchas de las culturas, pues tienen como su origen, su momento de apogeo y después ya se van desvaneciendo, en otras más hay una transmisión transgeneracional. Y eso es lo que empezamos a ver dentro de esta cultura otaku.
El fenómeno va cobrando fuerza, ganando cada vez más seguidores, o sea, no se quedó solamente en los que en los años 70, ya me puse fecha, bueno, que en los años 70 veíamos la televisión y seguíamos todas estas series, sino que a lo largo de los años pues ha tenido mucho más presencia y es mucho más visible en el espacio urbano. Si bien antes se veía como en las convenciones y en espacios mucho más cerrados, pues ahora ya hay una expresión pública, por lo menos en la Ciudad de México y también en otras ciudades del país. Ahora, una segunda parte, habíamos comentado que le íbamos a dedicar a hacer esta mirada general sobre estudios académicos que se han realizado sobre la temática en México. Y esto ha sido una gran sorpresa porque en principio pues empezaron a aparecer algunos compañeros que querían hacer sus tesis o que las hicieron o que presentaban trabajos, ponencias en conferencias en distintos lugares. Sin embargo, creíamos que eran como esfuerzos aislados y realmente, bueno, sí son esfuerzos aislados porque una de las debilidades que ha tenido el mundo académico en esta temática es que cada quien pues defiende su trabajo por sí solo, no cita a otras personas que están trabajando estas temáticas porque no se conocen entre sí y sobre todo están totalmente desarticulados, o sea, hacen los trabajos pero como solos en el mundo, ¿no? Cuando en realidad hay otras personas en muchas escuelas que están haciendo estas investigaciones. Lo que vemos es que, bueno, particularmente me interesan estos trabajos que se hacen como tesis, por muchos sentidos. No hay muchos académicos, también usamos las comillas aquí, consolidados, que estén interesados en estas temáticas. Sí hay algunos esfuerzos, por ahí empiezan a aparecer, me tocó conocer a algunos investigadores que estaban en Guanajuato, otros que están en Hidalgo, sacan un proyecto y de repente pues ya le dan un giro y se dedican a otra cosa, sale un libro, es muy poca la bibliografía también que se produce en México, mucho de lo que producimos es de importación, mucho de habla española pues obviamente viene de España. Barcelona tiene una producción grande, por ejemplo, pero también pues vemos que empiezan a aparecer obras en Argentina, en Chile, en Uruguay, entonces en muchos otros países de habla hispana. Para el caso de México, mi idea era partir particularmente de las tesis que se producen en los distintos espacios educativos y les digo que bueno, ha sido una sorpresa porque descubrí que eran mucho más y desde muchas otras perspectivas y disciplinas de las que yo hubiera esperado. Esto porque, bueno, mi punto de referencia era la antropología social y la etnología, y yo veía que pues la gente que estaba haciendo tesis en antropología social y en etnología pues sufría mucho, porque no encontraba directores, que bueno, es una discusión que por ahí hemos llevado a otros foros, porque nadie lo veía como un tema serio, porque por sí a la antropología le ha costado mucho trabajo hacer a un lado o simplemente considerar que hay otros temas más allá que el indigenismo en México. Todavía hay muchos profesores que no han superado esta visión. Entrarle a los temas urbanos en la antropología ha sido muy difícil y ahorita que podemos decir que hay un estatus y un espacio ya abierto para abordar estos temas urbanos, el meter cuestiones lúdicas pues también ha sido muy complicado. Aquí me hacía yo varias preguntas, en particular, ¿desde qué disciplinas se estaban produciendo estas tesis? ¿Desde qué perspectivas se desarrollan? Y sobre todo, ¿cuál era la implicación entre el tesista o la tesista y los estudios sobre la cultura otaku? Entonces, hicimos todo un ejercicio de búsqueda reciente y hasta el momento pues logramos algo así como 86 tesis que han aparecido. Claro, no muchas de estas están digitalizadas, pero tenemos una ventaja que muchas son producciones que son del 2003 a la fecha o del 2000 a la fecha, entonces por lo menos en repositorios de la UNAM, de la UAM Iztapalapa, del Colmex y de algunas otras instituciones sí las hemos podido encontrar. Un siguiente paso en un futuro pues sería poder encontrar a toda la gente que produjo esas tesis, invitarla a participar en otros eventos y bueno, poder crear una red de investigación que de eso pues carecemos todavía en el país, aunque bueno, es una de nuestras intenciones. Estas tesis han sido sustentadas en diferentes grados académicos. Bueno, tenemos tesis que son a nivel licenciatura, las más, pero también encontramos tesis de maestría y de doctorado. En su mayoría pertenecen a la licenciatura en Ciencias de la Comunicación o Periodismo y Comunicación Colectiva o Diseño y Comunicación Visual de distintas instituciones. Sin embargo, también ha sido interesante conocer trabajos de otras disciplinas.
desde la pedagogía, desde la psicología, obviamente pues lo que decíamos de la antropología social y la etnología, investigación que han sido sustentados para obtener el grado de maestría en administración de empresas. Por ejemplo, por ahí hay una tesis de maestría en administración de empresas de la Universidad de Nuevo León, que es sobre el doblaje, aunque no se enfoca específicamente en el caso del anime japonés, pero sí en toda la cuestión de las caricaturas norteamericanas y también pues, por ahí toca de pasada al anime japonés. Algo muy interesante, las primeras tesis que se producen no le entran de lleno al fenómeno o no lo hacen tan explícito, como que todavía hay un velo de vergüenza, podríamos llamarlo así. Entonces es como un estudio más amplio, pero cuando te das cuenta el centro de intención de la tesis pues va hacia estudiar estas culturas japonesas. Hay un trabajo de maestría en computación que es de Héctor Adrián Díaz sobre programación de videojuegos. Hay mucha producción, sobre todo en algunos campos sobre los videojuegos. En maestría en música me sorprendió también mucho, fue una sorpresa agradable encontrar en la Facultad de Música de la UNAM, justo en el área de composición, la tesis de Esteban Ruiz Velasco, Música de Juegos y Juegos de Música. Es una tesis reciente del 2015. En la maestría en Historia del Arte, también de María Ibarí Ortega, hay un estudio sobre retratos sobre identidades juveniles, no tiene fecha, pero por las referencias asumo que es bastante reciente también. En el doctorado de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM aparecen dos, el ritual del videojuego en línea, hace todo un estudio sobre el Street Fighter, este videojuego de la empresa japonesa Capcom. El trabajo es de José Ángel Garfias Frías, de 2011, y está el trabajo que pues ya hemos tenido más contacto con Jorge Salvador Anaya en tiempo reciente, Crítica del poder mediante las imágenes y narrativas míticas en el anime japonés. Esta es una tesis reciente del 2016. Los temas, ¿cuándo empiezan o cuándo podemos hacer un rastreo en el tiempo sobre estos trabajos? No sé si sean los primeros, pero por lo menos que existen en repositorio, que existen en los catálogos. Está una tesis de 1997 que es de Andrés Fernández Lozano, La historieta poética, un diseño alternativo para el cómic. Como les decía, bueno, es todavía una visión como muy general, pero me parece interesante porque analiza el mensaje narrativo y también toda esta cuestión del lenguaje verboicónico, esto desde el diseño gráfico. Más adelante, en 1998, aparece la tesis de Laura Guadalupe Trujillo Andrade, desde Periodismo y Comunicación, usos y gratificaciones de los videojuegos en México, caso específico del videojuego computarizado llamado Super Nintendo, que también, bueno, obedece a todo el boom que tiene el Super Nintendo en los últimos años, en la última década de los años, o los últimos años de la década de los años 90. En 1999, dos tesis, la de Francisco Galicia Lozano, de Ciencia de la Comunicación y Periodismo, ya más enfocado en un fenómeno propiamente del manga y del anime, Sailor Moon y manejo de recurso metodológico y sociológico en la narrativa de la animación japonesa. Está también, bueno, es la tesis de Miriam Cristina Telles Guzmil, de diseño gráfico. Y está el uso del dibujo tipo manga en las historietas mexicanas contemporáneas, que también retoma en gran medida pues, la influencia japonesa. Para el 2000 aparece la tesis de Edna Zulma Pedraza Alcántara, La sexualidad en la historieta infantil y juvenil de los años 90, el caso de Ranma y medio, en la historieta infantil y juvenil. La tendencia a partir de esta última década, de la década más reciente, es considerar los temas de investigación insertos en un contexto global y también en correlación con un modo de vida y de esparcimiento que se va a manifestar en distintas modalidades. Vamos a ver que se retoman ya perspectivas mucho más enfocadas a problemas, cuestiones que tienen que ver con el género, con la sexualidad, algunas que dependiendo de la disciplina pues tendrán que ver más con las técnicas, con los elementos gráficos. Se retoma mucho el tema del consumo, el análisis semiótico pues también es una herramienta muy práctica para poder estudiar estos fenómenos, la crítica al poder, como señalábamos en el caso del texto de Jorge Salvador Anaya, pero también pues muchos análisis centrados en las especificidades. Por ahí, bueno, lo que vemos son algunos trabajos de repente sobre personajes, ¿no? Está Bishoujo Senshi de Sailor Moon, la creación del manga Shoujo de Enrique García Pérez desde el periodismo. Los guerreros de la luna es otra tesis, análisis semiótico de Sailor Moon de Aura Luz Meneses del diseño gráfico. Héroe mítico, Los caballeros del zodiaco, Saint Seiya de Manuel Salinas Villa de Ciencias de la Comunicación en el 2008.
Y ya sobre fenómenos que propiamente atañen a cómo se da la recepción en nuestro país, encontramos en años recientes, por ejemplo, pues ya una tesis de la Friki Plaza. Muchos han hecho como ejercicios, o hemos hecho en algún momento ejercicios sobre la Friki Plaza, pero existe esta tesis que es de Laura Elena Velasco, de Ciencias de la Comunicación, de 2015. Sobre el cosplay, bueno, tenemos en la Escuela Nacional de Antropología e Historia dos muy buenas tesis, la de Laura Quiroz Castillo y Daniel Ramírez Uribe, que están aquí presentes. De hablar de estos dos trabajos, que son trabajos muy acuciosos. Todas estas especulaciones que había desde la academia y que eso no era un tema serio y que como y los fundamentos teóricos, pues les puedo decir que ambas tesis tienen un fundamento teórico muy bueno y una parte etnográfica. Se han hecho sobre cosplay, hay muchas más, por ahí está la de Saúl Ángel y Vladimir Charco, de Psicología Social del 2010, Jessica Martínez Reyes, el cosplay ante el derecho intelectual, esa es la tesis de derecho que les comentaba hace un momento, que también pues esta sale en 2005, me pareció muy interesante porque pues en un ámbito como el derecho, hace rato platicaba aquí con un compañero que es abogado, pues las temáticas están muy cerradas y el hecho de que aunque sea tomando otra visión sobre el derecho intelectual, pues pudo esta persona en algún momento trabajar el tema que le interesaba. Entonces yo creo que eso fue un gran triunfo, ¿no? Como muchos de estos trabajos, eso han sido trabajos de negociación y han sido también pues sobre la dimensión, la fascinación sobre el tema de estudio. En muchas de estas tesis encontramos un elemento común y no solamente que sea la cultura otaku, sino que hay una postura que se ve reflejada desde el momento en cómo es nombrada la tesis. Esto que en algún momento Norbert Elias llamó el compromiso y el distanciamiento, se puede vislumbrar en títulos como el análisis del contenido de las historietas de Batman y Dragon Ball Z, que es una de las tesis, y su influencia en el comportamiento violento, o sea, cuando entrada negativa, y no porque las historietas no sean violentas, sino hay formas de abordar la violencia. Esa sería una diferencia con una tesis que encontramos más adelante. Bueno, hay otra tesis de psicología, no, de comunicación, perdón, que se llama Contenido Violento, recepción del contenido violento del manga en niños de 6 a 12 años. Entonces, bueno, ya estás dando por hecho que el contenido lo es, ¿no? O alguna otra tesis que se llama Prácticas en un grupo de fanáticos de los videojuegos. Bueno, desde que les llamas fanáticos o casi los pones como locos, ¿no? ¿Qué diferencia a otro trabajo que viene también de ciencias de bueno, la saga cuarta, sobre todo, es la que más es analizada en esta tesis. Es una tesis de 419 cuartillas que analizan desde un modelo, particularmente el de Vladimir Prof, cómo se justifica el uso de la violencia. O sea, ahí es muy diferente. Ahí lo que está poniendo la autora en esta situación, la discusión, es que sí, hay algunos elementos de violencia, pero que todos estos elementos de violencia responden a ciertas reacciones en situaciones poco normales. Entonces, no es lo mismo desde el principio, desde el título, marchar la tesis con un pero hay muchas que son el impacto negativo de los videojuegos y la falta de socialización, y, o sea, si partimos desde un problema como esto, pues no vemos todo el fenómeno en su conjunto, creo yo, ¿no? Entonces ya traen. En años recientes vamos a ver que también empieza a aparecer, si antes nada más se ubicaba manga, anime, videojuegos, ahora ya se agrupa todo esto dentro del concepto otaku. Para 2009 aparece una tesis de Ciencias de la Comunicación, una monografía sobre la cultura otaku de Carla Álvarez Gerardo. Hay otra tesis en Ciencias de la Comunicación del 2011 que es Otakus, jóvenes con identidad distinta mediante el anime y el manga, de César Adrián Jiménez. Creo que hasta este momento lo que podemos percibir es que hay como dos vertientes desde el investigador o desde el tesista. La parte de quien le inquieta el fenómeno, le llama la atención y sabe que es un fenómeno, de todas formas lo está considerando un fenómeno importante, pero guarda distancia con este fenómeno, y la otra parte de quien conoce y está comprometido con este fenómeno o con este hecho social. Entonces,
yo pensaría, bueno, que sería bueno citar por ahí a Donna Haraway, donde habla de esta relevancia del sujeto cognoscente en la producción del conocimiento. Nos dice ella que no existe esa neutralidad en la producción del conocimiento situado, porque algo que nos han enseñado desde ese conocimiento positivista es que siempre tenemos que guardar distancia para poder entender mejor las cosas y hay una discusión, no sé de cuántos litros y galones de tinta sobre que tenemos que ser objetivos, la diferencia entre la objetividad y la subjetividad, pero por lo menos los que estamos estudiando ciencias que abordan el comportamiento humano de alguna forma, pues tenemos que entrarle a la subjetividad, no es que seamos subjetivos, sino que estamos estudiando la subjetividad. Entonces, en ese sentido, los objetos y los hechos y los conocimientos o discursos y los agentes, desde una posición situada, que es la que están compartiendo muchos de los autores de esta tesis, todos son configurados en una práctica de identidad, sino la de difracción, cuya epistemología es la de la representación. Aquí, sobre todo lo que vemos a partir del planteamiento de Haraway es que se desmiente la visión de conocer como una representación desinteresada, o sea, todos escogemos un tema de estudio porque el tema nos causa conflicto, nos hace ruido o nos encanta, ¿no? La postura epistemológica actual nos lleva a que si tenemos la libertad de elección de un tema de tesis, que bueno, también eso es algo nuevo, porque seguramente las generaciones que nos antecedieron no tenían tanta esa libertad. Había un taller de tesis, el director manejaba ciertos temas y todo el mundo pues era como la subsecuencia de esos trabajos académicos. Y lo que vemos ahora es que tenemos como un poco más de apertura dependiendo de las academias, dependiendo de nuestra formación, de poder escoger temas que realmente conozcamos, que incluso conozcamos por dentro, entender cómo se da como toda esta articulación parcial y refractaria con los aparatos también de los expertos, con las relaciones sociopolíticas, con otras entidades, es decir, tenemos mucho más elementos para decir, ok, estoy dentro del fenómeno, tampoco mi fascinación va a fascinaciones, eso no quita que quien está dentro de un grupo social, cultural, pues también conoce qué es lo que no funciona de ese grupo social y cultural. Ya estará en él saber si eso lo publica o no, que también, bueno, hay toda una implicación con la comunidad. Y lo que queremos decir de fondo es que en ningún momento está peleado lo lúdico con lo académico. Lo interesante es cómo los sujetos implicados como tesistas comienzan a abordar su propio entorno, qué es lo que les interesa y cómo es que lo muestran ante el mundo. Y en estos tiempos, pues creo que una de las posibilidades de la investigación, claro que siempre las tesis son como nuestro primer ejercicio investigativo, claro hay ensayos previos y tareas y todo esto, pero la tesis es realmente pues nuestra obra de autoría, por eso es tan importante no fusilar, ya, bueno, no voy a redundar mucho en los contextos actuales, pero pues yo creo que alguien que está haciendo una tesis tiene que esmerarse en lo que hace, porque finalmente, aunque el propósito sea obtener un título, hay mucha gente que en algún momento va a recurrir a esas tesis y va a descubrir cosas en esas tesis. Entonces, bueno, ni las tesis para salir del paso y que te aprueben y ya estar del otro lado, realmente pues hay que tener como otra relación con la tesis y con los productos de la investigación. Entonces, lo que vemos es que no está peleada la academia con el gusto, no está peleada en algún momento la academia, simplemente, bueno, hay forma de ser riguroso, aunque esa es una opción, claro, que estamos por hacer una revolución dentro del campo científico, que ya ha empezado hace algunos años. Todos estos compañeros que han hecho estas tesis han revolucionado, aunque mucha gente diga, ay, esa es una nimiedad y no es importante, ¿y a quién le va a interesar eso? Y ay, hicieron una tesis de una caricatura, ¿no? Los memes, todas esas cuestiones que muchos han padecido. Sin embargo, pues ellos han tenido la valentía de romper esos esquemas rígidos de la academia